Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a hablar de este tema, esforzados por guardar la unidad. Este es el tema que vamos a hablar en esta hora, esforzados por guardar la unidad. Y quiero que me acompañe a Efesios 4:3 y voy a leer únicamente, en la nueva versión internacional. Yo creo que ya la tenemos, no sé si la tenemos por allá, pero es un versículo muy corto. Efesios 4:3 en la nueva versión internacional dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y aquí esta palabra yo quiero subrayar donde dice esfuércense, porque cuando habla de, cuando está expresado de esta manera, nosotros podemos entender que es un mandato, ¿verdad? Es algo que se nos está, no es una invitación tan sencilla, sino que es como que algo que es importante. Tenemos que hacer algo, tenemos que esforzarnos. Como cuando alguien está en una carrera, en una maratón, y ya siente que las fuerzas se le acaban y alguien le dice, esfuérzate, tienes que esforzarte un poquito más. Esforzarse es eso precisamente, es dar ese impulso, es ir más allá de lo que cotidianamente podríamos hacer, de lo que medianamente podríamos hacer. Nosotros no, los que pues tenemos la bendición de poder caminar, así como usted viene a pie, viene caminando, usted no tiene que esforzarse mucho por caminar, ¿verdad? Porque no hay un impedimento. Pero si usted estuviera caminando entre el agua, por ejemplo, tiene el agua hasta la cintura, ¿verdad que sí requiere más esfuerzo caminar? Usted necesita movilizarse. Si usted dice, ay, pero es que está muy duro mover los pies entre el agua, mejor me quedo aquí parado, es decisión suya. Pero si usted quiere moverse, tiene que esforzarse. Y cuando dice la palabra del Señor, cuando habla de la unidad, nos dice que tenemos que esforzarnos por mantener esa unidad. Y es que es algo muy importante. Y ahora que estamos hablando de familia, para la familia permanecer en la unidad y esforzarnos en la unidad no solamente es importante, es vital. ¿Sabe qué significa la palabra vital? Sin eso nos morimos. El aire es vital para nosotros, el agua es vital para nosotros, la unidad es vital para la familia. Tenemos que esforzarnos por esa unidad porque es vital y por eso la palabra lo expresa de esta manera. Quiero que me acompañe Lucas 11:17 y esta sí la tenemos en la versión Reina Valera. Si usted trae Biblia de papel, puede acompañarme ahí y si no, también en las pantallas va a estar. Lucas 11:17 dice, Jesús hablando de este tema de la unidad y lo importante que es, dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Una palabrita tan corta, ¿verdad? 3 letras, pero causa un impacto, al menos en mí, cuando escucho esta palabra. Cae, yo puedo imaginarme algo que se está derrumbando, algo que cae. Por algo tan sencillo, una palabra tan sencilla. Es una casa dividida, dijo el Señor, cae. Muchas veces hemos escuchado aquella famosa frase, la unión hace la fuerza. ¿Cuántos la han escuchado? La unión hace la fuerza, ¿verdad? Y todos los que han estado en un sindicato creo que la conocen bien, ¿verdad? Los maestros conocen bien esta frase, la unión hace la fuerza. Pero la verdad es que ese es un principio social. Es un principio, es algo que se aplica en todo. Estaba leyendo yo que en el antiguo imperio romano, cuando dice que conquistaban lugares, una región donde conquistaban, dice en aquel entonces había muchos pueblos que eran independientes, pueblos pequeños, y dice que cuando llegaba el imperio romano y conquistaba, para lidiar con el problema de tener que ejercer dominio sobre tantos grupos pequeños, dice que idearon una estrategia, tenían una estrategia. Y la estrategia era que dice que a algunos pueblos o a todos los pueblos les abrían la posibilidad de lograr ciertos beneficios del gobierno, o sea, del imperio romano. Entonces había comunidades que tenían beneficios así muy, muy bonitos, ¿verdad? Hablando de ciudadanía y un montón de situaciones que les ofrecían. Pero no le decían a todos, bueno, todos los conquistados tienen los beneficios. No. Les decían, tienen que ganárselos. Y entonces la estrategia, fíjese qué interesante, la estrategia era esta. Estos pequeños pueblos nunca se unieron para pelear contra el imperio, sino que dice que peleaban entre ellos
para ganarse esos beneficios. Y entonces dice que esa fue la estrategia para mantenerlos divididos. De ahí viene aquella famosa frase, divide y vencerás. Tenían divididos. ¿Por qué? Porque cada quien estaba luchando por su beneficio, y sin importar pasar por encima de los demás. Y yo me pregunto, ¿cuántas batallas se han perdido por la división? ¿Cuántas cosas? Y podríamos hablar de muchos casos, de veras, históricamente está comprobado, hay muchos ejemplos. La conquista de Guatemala, de Mesoamérica, es un ejemplo de esto. Las cruzadas, estábamos estudiando hace unas semanas en la Academia de Obreros. Las cruzadas, una de las razones por que no lograron recuperar Jerusalén con las cruzadas fue precisamente porque había división en los que iban en las cruzadas. La división es algo terrible, es algo que nosotros, de lo que nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Más bien lo que nos manda la palabra es esforzarnos en la unidad, y otra vez en la unidad de nuestras familias. Si queremos una familia que sea fortalecida, tenemos que estar unidos. Tenemos que empeñarnos en esto, esforzarnos por mantener esa unidad en nuestra familia. Amén. Quiero que veamos una pequeña historia que nos narra acerca de una familia que tuvo problemas precisamente por la división, y creo que me acompaña a Génesis 25, y vamos a leer los versículos 27 y 28. Y para ponerlo ahí en contexto, aquí está hablando de la familia de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Y podemos recordar de Abraham, así nada más como alusión. A Abraham Dios le había dado una promesa y le había dicho que iba a ser de él una nación grande. Pero algo interesante que Dios le dijo a Abraham, y que Dios iba a hacer con Abraham, y que hizo con Abraham al final, fue que no iba a formar un pueblo reclutando gente de alrededor. No, él iba a iniciar el pueblo con la familia de Abraham. De la descendencia de Abraham, él iba a formar un pueblo. Esa fue la promesa que Dios le dio. Y entonces Isaac es el hijo de Abraham, y él también iba con esa promesa de que de su descendencia iba a venir una nación grande. Cuando la esposa de Isaac, Rebeca, quedó embarazada, dice que tenía gemelos en su vientre. No era solo uno, venían dos. Y entonces, lo que dice acá, después de que nacieron, el versículo 27 y 28, dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Bueno, aquí no les voy a preguntar a ustedes quiénes tienen un hijo favorito, porque yo sé que todos van a decir que no, sobre todo si están sus hijos aquí. Por favor, nunca va a decir delante de sus hijos: este es mi favorito, por favor. Sentido común. Yo sé por qué se lo digo. No, yo creo que usted lo ha comprobado ya, ¿verdad? Pero hay algunas lecciones que nosotros podemos aprender de este pasaje. Y vamos a ir rapidito. Primera lección. Yo lo puse de esta manera: debemos priorizar el concepto de familia siempre. Si queremos mantener la unidad en nuestra familia, algo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es priorizar el concepto de familia. Es decir, cuando nosotros pensemos en bendición, no tenemos que pensar yo, por ejemplo, en el caso de mi familia, no debo estar pensando en mi bendición. O si yo tengo dos hijos, es que yo quiero que Dios bendiga a mi hijo. No. Yo debo entender que yo debo buscar y anhelar la bendición de mi familia, porque en la bendición de mi familia yo voy a ser bendecido. Es que no puedo pensar yo que mientras mi familia esté pasando penas, yo estoy bien, entonces todo está bien. No puede ser así, no puedo pensar así. Nosotros como familia tenemos que entender que la familia en las manos del Señor es una unidad. O sea, Dios no está pensando en individuos. Dios piensa en familias, y Dios bendice familias. Más bien, si nosotros no cuidamos a la familia, Dios nos va a demandar eso. ¿Recuerda usted a Caín y Abel? Caín mata a su hermano, y viene Dios y le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano?
Dios espera que las familias estemos unidas, no que estemos así peleando unos con otros, tomando bandos. En este caso de esta familia, vemos a los papás divididos, uno apoyando a un hijo, otro apoyando al otro hijo, por la razón que sea. Pero mis amados hermanos, nuestros hijos son diferentes, ¿verdad que sí? Y aquí estos muchachos que menciona la Biblia, totalmente diferente uno del otro. Pero Dios no esperaba y Dios no espera que nosotros tengamos preferencias porque con un hijo nos llevamos mejor que con el otro. Con mi esposa tenemos 2 hijos. El mayor, dicen por ahí, no sé, no me crea, juzgue usted, dicen que físicamente se parece a mí. Así dicen. Y que el menor se parece un poco a mi esposa, ¿verdad? Yo miro que los 2 se parecen a mí, pero juzgue usted. No es cierto. Físicamente. Pero en cuanto a temperamento, uno de ellos se parece a mí y el otro se parece a mi esposa. O sea, son diferentes, son muy diferentes, porque con mi esposa somos muy diferentes en cuanto a temperamento. Ellos son diferentes. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Será que porque yo miro que uno de ellos se parece más a mí en su temperamento voy a mostrar favoritismo para con él? ¿Será sano eso para mi familia? ¿Será que no? Aunque se parezca a mí, aunque reaccione como yo reacciono, aunque, oiga bien lo que voy a decir, aunque yo sea capaz de entender las reacciones de mi hijo porque yo me parezco a él también. Pero no puedo yo venir y decir, este es mi favorito, y al otro verlo de otra manera. No puedo, no debo. Más bien, esforzarme y tener ese cuidado y estar con los ojos bien abiertos y bien atento a mis reacciones, a mis palabras, para que ellos siempre entiendan que para mí no hay favoritos entre mis hijos. Son solo 2. Pero ya con 2 creo que uno puede hacer bandos, ¿verdad que sí? Ya con 2 uno hace bandos. Entonces, no debemos nosotros caer en el error de hacer bandos en nuestra familia, de pensar en que hay equipos en nuestra familia, que yo peleo con mi hermano, que yo peleo contra mi esposa, que mis hijos están peleando uno con el otro. No. Debemos entender que la familia es es un núcleo. Número 2. Para mantener la unidad, en ese esfuerzo por mantener la unidad y no permitir que entre la división a nuestra casa. Número 2, debemos dejar fuera emociones y sentimientos negativos. Y hace unos meses, ya creo, Pastor César nos habló acerca de las obras de la carne, que está en Gálatas 5, 19 al 21. Yo lo pasé ahí a multimedia, pero creo que no lo vamos a leer porque la verdad es que estamos ya contra el tiempo. Pero las obras de la carne, voy a resaltar algunas de las cosas que menciona Gálatas 5, 19 al 22, con relación a algunas cosas que si nosotros dejamos que entren a nuestra familia, lo que van a hacer es dividir y van a traer problemas en nuestra familia, y tenemos que cuidarnos de estas cosas. Enemistades menciona, la versión Reina Valera, menciona enemistades, menciona pleitos, menciona celos, menciona iras, menciona contiendas, menciona disensiones, menciona envidias. Dígame si no son emociones negativas que dañan no solo la relación familiar, cualquier relación que nosotros tengamos. Donde entra una de estas emociones, donde entra una de estas obras de la carne, porque así le llama la Biblia, se daña la relación. Y no podemos nosotros ni siquiera pensar en el daño que hace a la familia el estar viviendo con estas emociones constantemente. Porque Germán decía ayer algo muy interesante. Usted me puede maltratar y me puede maldecir y decirme lo que quiera, y a mí me va a resbalar. Tal vez en un momento me sienta mal, pero al final ya me pasó. Pero que sea un familiar. Y ahora pensemos en esto. Vivir en nuestra familia todo el tiempo con una enemistad. ¿Usted sabe de hermanos que están en enemistad? Espero que no sea usted. Si es usted debe ser el agente de paz. Pero hay hermanos que están en enemistad. Pleitos constantemente, pleitos en la familia. Miren mis amados hermanos, tenemos que esforzarnos porque no haya tanto pleito en nuestra casa. Y digo así, no haya tanto pleito porque la verdad es que dificultades siempre va a haber. Discusiones siempre va a haber. ¿Cuándo fue la última vez que usted discutió con su pareja? No me levante la mano, por favor. Pero ¿quién discutió hoy con su pareja?
No levante la mano porque se va a hacer más grande el lío. ¿Quién discutió hoy con su pareja? Hoy domingo, día del Señor, antes de venir al culto. ¿Verdad que siempre hay discusiones? Siempre hay diferencias, siempre hay situaciones que son conflictivas. Pero tenemos que esforzarnos. Otra vez, retomemos esta palabrita, tenemos que esforzarnos porque esos pleitos no se conviertan en el pan de cada día. Porque imagínense comer pan de pleito todos los días. Y a veces son cosas, voy a quitarle a veces, la mayoría, casi siempre, son cosas por las que no vale la pena tener pleito, tener pelea. Usted lo sabe. Y si es honesto, y si somos honestos, muchas veces nosotros, yo voy a decirlo así, voy a decirlo a título personal, yo hago pleito por cosas que al final me doy cuenta que no tenía que hacer pleito. Yo. ¿Verdad? Y si usted gusta, puede tomarlo para usted también, se lo presto. Le presto el concepto. Tenemos que esforzarnos para que no hayan esos pleitos en nuestras casas. Rencores. Ay, Dios mío, los rencores. Los rencores dentro de la familia son veneno. Tenemos que tener cuidado mucho con esto y tenemos que aprender a desechar cualquier ofensa que nos hayan hecho, mis amados hermanos. Hebreos 12:15, quiero que leamos este pasaje, versión Reina Valera. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, una raíz de amargura es producida por un rencor, por algo que nosotros no hemos perdonado y que estamos guardando, y qué horrible tener eso dentro de nuestra casa. Brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿A quién va a estorbar la raíz de amargura? Si yo tuviera una raíz de amargura, ¿a quién estorbaría? A mí, ¿verdad? Os estorbe, dice, una raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Es que mire, algo que tenemos que entender es que una raíz de amargura, un rencor, un sentimiento que estemos guardando en nuestro corazón, ahí en nuestra casa, en nuestra familia, no solo nos va a hacer daño a nosotros, va a empezar a dañar a los que están alrededor. Vamos a empezar a crear un ambiente difícil en la casa. ¿Y quién quiere tener un ambiente difícil? ¿Quién puede vivir en un ambiente así? Donde todo el tiempo son reclamos, todo el tiempo, y nos discutimos por una cosa sencilla, y siempre sale el tema anterior, ¿verdad? Ese rencor viejo. Y nos peleamos por el tráfico y vuelve a salir el rencor. Y nos peleamos porque cualquier cosa y vuelve a salir ese rencor. ¡Qué horrible! Como dijera alguien por ahí, ya no puede decir uno nada. Ya no puede decir uno nada porque cuando hay algo ahí, eso daña la relación. Tenemos que esforzarnos por sanar esas cosas y no darle lugar en nuestro corazón y entender, oiga bien, el peligro que significa para nuestra familia el que estemos guardando esas cosas. Es un peligro. Por eso la Biblia nos manda que nos tenemos que esforzar. Voy a mencionar este rapidito. Número 3, no caer en la tentación de la manipulación. ¿Será que hay manipulación dentro de las familias? Ay, yo con este tema la verdad es que estoy así dándole vueltas, Señor, ¿será que lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo? Estoy tentado a no decirlo. ¿Cuándo ocurre la manipulación? Bueno, ¿qué es manipular? Manipular dice que es usar artimañas para controlar el comportamiento, las emociones y las relaciones de otro. Entonces tal vez sí hay, ¿verdad? Cualquier artimaña, cualquier cosa que uno haga para controlar las emociones, para controlar las decisiones que otro tiene. En este pasaje de Génesis, que leímos al principio, Génesis 25, ocurrió un problema justamente de manipulación, donde alguien manipuló las cosas para su propio beneficio. Leámoslo, dice Génesis 25, del 29 al 34, siempre hablando de estos dos muchachos, de Jacob y Esaú. Recordemos que Jacob dice que era hombre que vivía en tiendas. Y Génesis 25, del 29 al 34. Ya está ahí. Bueno, muy bien, dice. Y guisó Jacob un potaje, una comida. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir.
¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo. Y en este día, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos al 27, capítulo 27, versículos 6 al 10. Dice uno entre patojos, está bueno pues que se jueguen la vuelta, que uno le logre quitar la refa al otro en el colegio. 27 del 6 al 10. Entonces Rebeca, dice, habló con Jacob su hijo. Recordemos que Jacob era el favorito de Rebeca, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que ha hablado con Esaú tu hermano, y diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellas viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Wow. Una mamá tomando bando, otra vez como que olvidando el principio, ¿verdad? No hacer bandos en la casa, y hace algo para manipular las cosas, manipular a su propio esposo. Y eso ocurría solo en el pasado, ¿verdad? Mujeres que manipulaban al esposo, eso ocurría en el pasado, ahorita ya no pasa, ¿verdad? Pero esta mujer, dice, manipuló a su esposo. Manipuló a su esposo para obtener un beneficio. Era para ella, era para su hijo. Pero el punto es este: si nosotros no tenemos cuidado y si no analizamos nuestras acciones, puede ser que estemos cayendo en este error de la manipulación. Y miren, mis amados hermanos, no hay nada peor que caer en la manipulación. Manipular a alguien de nuestra propia casa, jugarle la vuelta, tratar de sacar un provecho para nosotros. Miren, eso no debe darse en una familia. Eso es terrible para una familia. Y tristemente se da. Que con tal de obtener un beneficio, empezamos a manipular las cosas, empezamos a decir cosas, a levantar algún rumor por ahí. Eso es manipulación, con tal de obtener un beneficio propio. Y no olvidemos que si yo quiero beneficiarme a mí mismo trayendo un mal sobre mi familia, al final el mal viene sobre mí, porque yo soy parte de esta familia. No debemos caer en ese error. Número 4. Y ya nos salimos un poquito de la historia, porque ese es un principio que nosotros debemos tener, debemos darle importancia. Es algo fundamental hablando de la unidad. Y es que la unidad es bendición solo si se está en Cristo. ¿Puede ser que haya unidad en una familia lejos de Cristo? ¿Que se unan? Dígame, contésteme. ¿Cree usted que pueden unirse personas con un mal propósito? Si fuera pregunta de examen, ya les hubiera quitado los puntos a todos, porque nadie me contesta. Pero ¿qué dice usted? ¿Pueden personas unirse con un propósito equivocado? ¿Sí? ¿Verdad que sí? La Biblia reconoce, lo vemos nosotros por ejemplo, en Génesis, cuando la Torre de Babel, Génesis 11. Se unieron, había unidad ahí, ¿verdad? Había unidad, pero ¿qué era lo malo ahí? Estaban unidos con un mal propósito. El propósito que los unía era el orgullo. El propósito que los unía era el querer ser independientes de Dios. Eso era lo que los unía. Era un mal propósito, estaban juntos. Pero vea lo que dice Juan, cuál debe ser nuestro concepto de unidad. Y cuando nosotros pensamos en la unidad que sea de bendición para nosotros, debemos ver esto. Juan 17, Jesús orando por sus discípulos, dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tristemente,
muchas veces familias están unidas, pero no con el propósito correcto. Y se unen. Y hemos escuchado de familias que se dedican, por ejemplo, a extorsiones. Familias que se dedican a robo. Familias que se dedican a estafar. Y eso no está bien. Obviamente no está bien. Pero muchas veces también estamos unidos por cosas, nos unimos más por cosas que son pasajeras. Nos unimos para celebrar cumpleaños, ahí estamos siempre juntos, siempre estamos juntos en esto, siempre estamos juntos en lo otro, siempre estamos juntos para hacer esto, siempre vamos juntos para acá, siempre vamos juntos para allá. Pero oiga bien, algo que nosotros debemos anhelar y debemos buscar si queremos que realmente la unidad sea de bendición y sea la mejor bendición para nosotros, es que no solo que estemos juntos, que estemos unidos, sino que estemos unidos en Cristo. Y aquí viene la pregunta de la que nació nuestro evento de la próxima semana. ¿Será que ya todos nuestros familiares están en Cristo? ¿Será que podemos decir que todos estamos unidos en Cristo? ¿O hay alguien que todavía no está? ¿O hay alguien que está fuera todavía? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros nos unimos constantemente? Creo que debemos tomar muy en serio esto. Y creo que debemos anhelar no solamente la unidad de nuestra familia, sino la unidad en Cristo. Y concluyo con esto. El propósito de esta enseñanza, el propósito de esta reflexión es, en primer lugar, que tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no debilitar a nuestra familia, de no hacer cosas que nos debiliten como familia. Y si estamos haciendo algo, yo creo que tenemos que ser muy analíticos con nosotros mismos y pensar si de pronto estamos haciendo cosas que están dividiendo a mi familia. Cosas tan sencillas, cosas que tal vez hemos hecho sin darnos cuenta, comentarios que hacemos que se han vuelto repetitivos, favoritismos dentro de nuestra casa. ¿Será que hay cosas que tenemos que cambiar? ¿Será que hay cosas que tenemos que mejorar? El fomentar la unidad requiere que tomemos acciones. La unidad no se va a dar así de manera automática. No se va a dar solo porque nosotros tengamos el deseo de que nuestra familia esté unida. No, tenemos que tomar acciones. Muchas veces el fomentar la unidad requiere tiempo. Requiere que cambiemos cosas. Que dejemos de decir cosas que tal vez decimos. Que dejemos de hacer cosas que tal vez hacemos. Actitudes. Que cuando estamos en una reunión familiar, aprendamos a dejar el teléfono a un lado. Eso fomenta la unidad. Pero si no lo hacemos, estamos yendo en la dirección contraria. Y ese tipo de cosas solo debilitan a nuestra familia. Y debemos buscar ese propósito de Dios en nuestra familia. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,